Saliste esta mañana, miraste tu comedero y estaba vacío, no solo de semillas, sino de aves, y no podías entender por qué. El comedero estaba lleno, había agua, no habías cambiado absolutamente nada, pero se habían ido. Esto es lo que nadie te dice. Las aves no se van al azar, se van porque algo en tu jardín se lo indicó. Y la mayoría de las veces es algo que has estado haciendo durante años, pensando que estaba perfectamente bien. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte porque lo que estás a punto de aprender cambiará tu forma de ver a cada ave que visita tu jardín. Hoy repasaremos 10 de las cosas cotidianas más comunes que están ahuyentando silenciosamente a las aves de tu jardín, y en algunos casos para siempre. No se trata de errores desconocidos, son cosas que la mayoría de los observadores de aves de jardín hacen sin pensarlo dos veces. Y para el final de este video, entenderás tu jardín a través de los ojos de un ave de una manera que nunca antes habías hecho. Quédate hasta el final, porque el último punto es el que más nos toca de cerca, y es el que la mayoría de la gente desearía que alguien le hubiera dicho antes. Tu comedero está en el lugar equivocado, y las aves lo saben. Este es el error que cometen casi todos los nuevos observadores de aves de jardín, y que muchos experimentados nunca corrigen. Pones el comedero donde puedes verlo desde la ventana de la cocina, desde la silla del porche o desde la sala de estar. Eso tiene mucho sentido para ti, pero al ave no le importa tu vista. Lo que un ave ve cuando se acerca a tu comedero es una evaluación de amenazas. Antes de aterrizar, escanea 3 cosas: rutas de escape, cobertura cercana y exposición a depredadores. Según investigaciones del Laboratorio de Ornitología de Cornell, las aves prefieren fuertemente los comederos ubicados a una distancia de 10 a 12 pies, de arbustos densos o cobertura de árboles. Esto es lo suficientemente cerca como para huir al instante si aparece un halcón, pero no tan cerca como para que un gato pueda esconderse directamente debajo. Un comedero colocado en medio de un césped abierto, visible desde todos los ángulos y sin cobertura a 30 pies en ninguna dirección, se siente como una trampa para un ave. Puede que lo visiten una vez o 2 veces por desesperación, pero no establecerán tu jardín como una parada habitual. La solución es sencilla. Mueve el comedero más cerca de la cobertura natural o planta un arbusto cerca. No necesitas rediseñar tu jardín. Solo necesitas pensar como el ave, no como alguien que observa desde una ventana. Estás usando la semilla equivocada y alimentando a los visitantes equivocados. Entra en cualquier supermercado de Estados Unidos y encontrarás bolsas de semillas para aves silvestres en los estantes. La mayoría de ellas contienen una mezcla que parece generosa, colorida, variada y llena de diferentes granos. Aquí está el problema. La mayor parte de esa mezcla es sorgo mijo rojo y avena, y la mayoría de las aves que realmente deseas atraer, cardenales carboneros. Pinzones y trepadores no comerán esas semillas, las tirarán al suelo o dejarán de venir por completo. Lo que llena esas mezclas baratas es relleno, es rentable para el fabricante e inútil para el ave. El proyecto Feeder Watch del laboratorio de Cornell, que ha rastreado las preferencias de comederos a través de millones de puntos de datos, muestra consistentemente que la semilla de girasol de aceite negro es la semilla más universalmente aceptada entre las aves de jardín de América del Norte. A los cardenales les encanta. Los carboneros dependen de ella. Incluso los pájaros carpinteros vendrán por ella. La semilla de cártamo es la segunda mejor inversión, especialmente si quieres más cardenales y menos gorriones comunes que tienden a evitarla. Si has estado usando una mezcla económica y te preguntas por qué tu jardín está en silencio, este único cambio puede hacer que las aves regresen en cuestión de días. Tu comedero está sucio y no te das cuenta de lo peligroso que es. Esto es incómodo de escuchar, pero es importante. Un comedero sucio no solo se ve mal, mata a las aves. Las semillas húmedas que se asientan en el fondo de un comedero durante más de 2 o 3 días comienzan a desarrollar moho y bacterias, incluido el Aspergillus, un patógeno fúngico que causa una enfermedad respiratoria fatal en las aves llamada aspergilosis. No hay cura para ella. Una vez que un ave la contrae, casi siempre muere. Más allá del moho, los comederos que no se limpian regularmente acumulan excrementos de otras aves, lo que propaga enfermedades como la salmonelosis y la tricomoniasis a través de la bandada que visita tu jardín. La Sociedad Nacional Audubon recomienda limpiar el comedero como mínimo cada 2 semanas en clima seco
y cada 3 a 5 días en condiciones cálidas y húmedas. Una solución simple de 9 partes de agua por 1 parte de vinagre blanco. Frotada a fondo y enjuagada por completo, es todo lo que necesitas. Las aves son extraordinariamente sensibles al estado de salud de un sitio de alimentación. Si varias aves en tu comedero muestran síntomas plumas, erizadas, letargo o secreción alrededor de los ojos, están enfermas, y tu comedero es la fuente. Límpialo regularmente, no es opcional. ¿Tienes un gato o tu vecino lo tiene? Quédate conmigo porque esto es algo que la mayoría de la gente no quiere escuchar. Los gatos al aire libre son la principal causa de muerte de aves relacionada con los humanos en América del Norte. La American Bird Conservancy estima que los gatos domésticos que deambulan libremente matan entre 1.300 y 4.000 millones de aves en los Estados Unidos cada año. Esa cifra no es un error tipográfico. Incluso un gato bien alimentado, un gato que no caza por hambre, acechará, emboscará y matará aves como un comportamiento instintivo, y no tiene que llegar a matar para destruir la reputación de tu jardín. Las aves comunican el peligro, no de la manera en que lo hacemos nosotros, sino a través de llamadas de alarma, comportamientos de evitación, y lo que los investigadores llaman mapeo del paisaje del miedo. Si un gato patrulla regularmente tu jardín, se corre la voz en la comunidad local de aves. Tu jardín se convierte en un lugar que las aves evitan, incluso cuando el gato no está presente. Si tienes un gato de interior y exterior, considera mantenerlo adentro durante las horas pico de alimentación, temprano en la mañana y al final de la tarde. Si el gato de tu vecino es el problema, un aspersor, activado por movimiento colocado cerca de tu comedero, puede ser un elemento disuasorio humanitario que no daña al gato, pero le enseña a buscar otro lugar para patrullar. No se trata de culpar a los dueños de gatos. Se trata de entender que las aves tienen buena memoria cuando se trata de peligro, y un jardín que huele a depredador es un jardín al que no regresarán. Tu fuente de agua es inadecuada o no existe en absoluto. Lo que sigue sorprende a la mayoría de las personas, porque no se trata de comida en absoluto. En múltiples estudios sobre el hábitat de las aves de jardín, los investigadores han descubierto que el agua dulce atrae consistentemente a más especies que solo las semillas. Las aves necesitan agua para beber, sí, pero de manera más crítica para bañarse. Un ave que no puede bañarse regularmente pierde la integridad estructural de sus plumas, lo que afecta su capacidad para volar, regular su temperatura y sobrevivir a las noches frías. El error que comete la mayoría de la gente es no tener una fuente de agua en absoluto, o tener una que ha dejado de ser segura. Los bebederos para aves con agua estancada y sin movimiento crían mosquitos y bacterias en un plazo de 48 a 72 horas. Un bebedero que no se cambia cada 2 o 3 días es peor que no tener ninguno. La mejor mejora que puedes hacer para atraer a más aves de manera más constante es agregar un pequeño gotero o agitador a tu bebedero para aves, un dispositivo que mantiene el agua en movimiento. El agua en movimiento capta la luz, hace ruido, y es visible y audible para las aves que vuelan por encima, a distancias donde un bebedero estático sería completamente invisible. Los cardenales en particular responden fuertemente al sonido del agua en movimiento. En los jardines donde se agregó un gotero a un bebedero existente, los observadores de aves reportan consistentemente un aumento significativo en las visitas de cardenales durante la primera semana. Cambia el agua, añade movimiento, no cuesta casi nada y lo cambia todo. ¿Tu jardín es demasiado ruidoso o está demasiado concurrido? Si has llegado hasta aquí, lo siguiente va a cambiar tu forma de pensar sobre tu propio comportamiento en tu jardín. Las aves no son tan audaces como parecen cuando están cómodas. Ese cardenal posado en tu comedero, como si fuera el dueño del lugar, sigue haciendo un cálculo de riesgo constante. En el momento en que algo se siente impredecible, un movimiento repentino, un portazo o un perro ladrando repetidamente, ese cálculo se inclina hacia la huida. La investigación sobre la habituación humana en las aves, particularmente los estudios realizados con especies urbanas, muestra que las aves pueden adaptarse absolutamente a un cierto nivel básico de actividad humana. Aprenden tus rutinas, saben cuándo sales a buscar el correo, saben cuándo los niños se van a la escuela, pero el ruido y el movimiento impredecibles son una categoría completamente diferente. La música alta en el jardín.
Las herramientas eléctricas, los niños corriendo de repente hacia el comedero o incluso un carillón de viento colocado directamente al lado del área de alimentación, todo esto se registra como señales de amenaza. Esto no significa que tengas que convertir tu jardín en un santuario silencioso. Significa crear una rutina constante en torno a tus aves. Sal a la misma hora. Muévete en silencio cerca del comedero. Dales 30 minutos de tiempo ininterrumpido por la mañana, que es cuando necesitan alimentarse con mayor urgencia antes de que comiencen las demandas de energía del día. Las aves que confían en los ritmos de tu jardín volverán a diario. Las aves que nunca pueden predecir tu jardín eventualmente encontrarán uno que sí puedan. Has eliminado el desorden y has hecho que tu jardín sea inútil. La cultura estadounidense valora los jardines ordenados, el césped cortado, las hojas rastrilladas, los bordes recortados, sin ramas muertas y sin montones de maleza. Para los humanos, un jardín perfectamente cuidado es un signo de cuidado y orgullo. Para las aves, es un desierto alimentario. Las hojas muertas en el suelo no son escombros, son un ecosistema en capas de insectos larvas. Semillas e invertebrados del que dependen por completo los zorzales, los petirrojos y los toquíes. Un jardín donde las hojas se rastrillan y se desechan a los pocos días de caer ha eliminado efectivamente una fuente de alimento completa para las aves que se alimentan en el suelo. Las ramas muertas, las que parece que deberían cortarse, son sitios de anidación y búsqueda de alimento de primer nivel para pájaros carpinteros, trepadores y carboneros. Un montón de ramas en la esquina de tu jardín, que toma 5 minutos crear, y cero mantenimiento proporciona refugio material, de anidación y hábitat para insectos que puede sustentar a una población de aves residentes durante todo el año. La Federación Nacional de Vida Silvestre certifica los jardines como hábitats oficiales de vida silvestre, basándose principalmente en 4 cosas: fuentes de alimento, agua, refugio y lugares para criar a los polluelos. Un jardín perfectamente cuidado generalmente falla en 3 de esos 4. No tienes que dejar que tu jardín se vuelva salvaje, pero dejar una esquina sin cortar, mantener una rama muerta y dejar que las hojas se asienten debajo de los arbustos. Estos pequeños actos de desorden estratégico son la diferencia entre un jardín por el que las aves pasan y un jardín en el que eligen vivir, especialmente en enero y febrero, cuando las condiciones son más duras y la comida natural está más cerca de cero. Has estado usando un pesticida y envenenando la cadena alimentaria. La mayoría de las personas que usan pesticidas en sus jardines no intentan lastimar a las aves. Intentan deshacerse de pulgones, larvas o mosquitos, las cosas que dañan las plantas o hacen que el jardín sea desagradable. Pero esto es lo que sucede más adelante. Los pesticidas neonicotinoides, la clase de insecticidas más utilizada en la jardinería residencial, no solo matan a los insectos objetivo, persisten en el suelo y en el tejido vegetal durante meses o años. Contaminan las semillas y bayas que las aves comen directamente y eliminan las poblaciones de insectos de las que las aves, especialmente durante la temporada de anidación, dependen para alimentar a sus crías. Un estudio publicado en la revista Science encontró que incluso la exposición subletal a los neonicotinoides causó que las aves migratorias perdieran un peso corporal significativo y experimentaran alteraciones en sus tiempos migratorios, haciéndoles perder ventanas de reproducción y reduciendo sus posibilidades de supervivencia. Durante la temporada de anidación, el 96% de las aves terrestres de América del Norte alimentan a sus polluelos con insectos. Un jardín tratado con insecticida de amplio espectro no solo tiene menos insectos, se convierte en un lugar donde las aves progenitoras no pueden criar una nidada saludable. Encontrarán otro lugar para anidar, y cuando lo hagan, se llevarán consigo a todas las generaciones que habrían seguido. Cambia a tratamientos específicos y seguros para las aves donde sea necesario. Mejor aún, deja que tus aves sean tu control de plagas. Un jardín con una población de aves saludable es un jardín con niveles de insectos equilibrados. Eso no es sentimentalismo, es ecología. Nunca te has considerado como alguien a quien ellas eligieron. Dejé para el final porque no es un error que cometes con las manos, es un error que cometes en tu mente. La mayoría de las personas que instalan un comedero se consideran proveedores. Ponen semillas, las aves vienen y la transacción se completa. Pero eso no es lo que está sucediendo. Las aves, particularmente las que regresan al mismo jardín temporada tras temporada, están tomando una decisión. Tienen docenas, a veces cientos de jardines en su territorio,
y regresan al tuyo. La investigación sobre la cognición de las aves, particularmente los estudios sobre carboneros y córvidos, muestra que las aves no solo recuerdan lugares específicos, sino que recuerdan a personas específicas. Estudios en la Universidad de Washington demostraron que los cuervos pueden reconocer rostros humanos individuales, guardar rencor contra las personas que los han amenazado y transmitir esa información a su descendencia. Los cardenales no tienen la misma capacidad de reconocimiento facial que los córvidos, pero lo que sí tienen es una memoria espacial y una tolerancia al riesgo que se desarrolla con el tiempo a través de experiencias positivas constantes. El cardenal que viene a tu comedero todas las mañanas, esa ave en específico, ha decidido que eres seguro, no tu jardín tú. Y si dejas de aparecer, si dejas que el comedero se quede vacío durante semanas, si el agua se estanca o si el jardín se vuelve demasiado ruidoso e impredecible, esa confianza se erosiona, no de manera dramática, no de una sola vez, sino silenciosamente visita tras visita, hasta que un día el comedero está lleno y nadie viene. No solo perdiste un ave, perdiste una relación que no sabías que estabas construyendo. Las aves que visitan tu jardín no son aleatorias. Son las que observaron todo lo que tenían disponible y te eligieron a ti. Cuida lo que te han dado. Si alguno de estos puntos te ha llegado, y sé que al menos uno lo hizo, cuéntame en los comentarios cuál te sorprendió más. Y si alguna vez has tenido un momento en el que te diste cuenta de que un ave había estado viniendo a tu jardín por más tiempo del que pensabas, una cara familiar en el comedero o un canto que reconoces, compártelo también. Esos momentos importan más de lo que la mayoría de la gente cree. Si esta historia cambió tu forma de ver a las aves en tu jardín, por favor suscríbete y dale me gusta a este video. Estamos descubriendo la historia natural que a menudo permanece oculta a simple vista. Protejamos el futuro de los visitantes de nuestros patios. El próximo descubrimiento se compartirá pronto.